Imaginemos por un momento el segundo exacto en el que la vida se despide del cuerpo. Un instante que todos conoceremos, pero que nadie puede describir por experiencia personal. ¿Qué sucede realmente cuando el corazón late por última vez? ¿Es la muerte una puerta que se cierra o un portal que se abre? Para el fraile capuchino Padre Pío, nacido en el sur de Italia, este momento no fue un misterio abstracto sino una realidad que presenció una y otra vez. No como médico o espectador, sino como alguien a quien se le ha concedido, por breves momentos, levantar el velo que separa este mundo del otro. Quienes vivieron con él afirmaron que el Padre Pío sintió la partida de un alma incluso antes de que otros se dieran cuenta de que la persona había fallecido. Dejaba lo que estaba haciendo, cerraba los ojos y susurraba, «Vete en paz». Para él la muerte no era una desaparición, sino una metamorfosis, un intercambio divino. En sus palabras, el alma sale del cuerpo como una lágrima que cae del ojo, nace del dolor, pero se dirige hacia la luz. A través de sus experiencias místicas, ofreció al mundo un vistazo de ese instante sagrado entre el tiempo y la eternidad. Uno de los relatos más detallados proviene del padre Alessio Parente, quien durante muchos años fue asistente del Padre Pío. Una noche, mientras los frailes oraban en el coro, sonó una campana en la enfermería, indicando que uno de los hermanos estaba al borde de la muerte. Antes de que alguien se moviera, el Padre Pío levantó la cabeza y dijo en voz baja, «Se ha ido». Los demás corrieron a la enfermería y confirmaron que su hermano había muerto segundos antes. Cuando regresaron, sorprendidos, el Padre Pío explicó, «Vi su alma salir del cuerpo, clara como una llama ascendente». Cuando el padre Alessio le preguntó cómo era, respondió, «Es luz, pero no como el fuego. Es algo puro, un pensamiento de Dios que regresa a su origen». Para él, la muerte no era un horror, sino una liberación, como un prisionero que finalmente respira el aire de la mañana. Y enfatizó que lo que determina si este momento será hermoso o aterrador es el estado del alma. «Los justos parten como pájaros al amanecer», dijo, «los impenitentes, como piedras». Estos episodios no fueron raros en la vida del Padre Pío. A menudo, los frailes lo veían interrumpir una tarea, murmurar una oración rápida y hacer la señal de la cruz. Más tarde, llegó la noticia de que alguien relacionado con él, un hijo espiritual, un penitente o incluso un extraño que había pedido sus oraciones, había muerto en ese preciso momento. Explicó que la partida del alma le era visible como un destello de luz en el borde del aire. A veces veía ángeles rodeando al moribundo, dispuestos a guiarlo. En otras ocasiones describió el aire como pesado, como si algo se resistiera a salir de la tierra. Fueron, según él, las almas que lucharon por rendirse. El Padre Pío tuvo una inmensa compasión por estas almas. Pasó noches en vela, rezando el rosario, celebrando misas de madrugada por los moribundos y recién fallecidos. Creía que, en ese breve intervalo después de la muerte, la oración aún podía traer paz, ya que el amor no deja de actuar, incluso cuando el corazón se detiene. En una de sus cartas, escribió, «En el momento en que el alma sale del cuerpo, el ángel la presenta ante la luz de Dios. No hay sonido, ni palabras, solo la verdad. El alma se ve tal como es, sin máscaras ni sombras, y el juicio es instantáneo. Pero para quien ha amado, no hay miedo». A este encuentro con la luz divina lo llamó juicio privado. «No es un tribunal», dijo, «sino una revelación». De repente, el alma comprende toda su vida, cada elección, cada gracia aceptada o rechazada, y en esa comprensión la misericordia y la justicia se vuelven una. El Padre Pío describió a los moribundos rodeados por dos ejércitos, ángeles y demonios. Ambos se iban acercando, porque ese momento decidió la eternidad. Aún así, la misericordia de Dios se extendió. Creía que una sola oración, incluso susurrada por alguien lejano, podía fortalecer un alma en esa batalla final. Por eso, insistió en que la gente ore por los moribundos, incluso sin conocerlos. «El alma que recibe una oración en la hora de la muerte», dijo, «recibe el mismísimo aliento de Dios». Hay un relato de una mujer que vivía en San Giovanni Rotondo y asistía a las misas del Padre Pío. Su padre estaba al borde de la muerte en otra ciudad y ella sufrió porque no podía estar a su lado. Durante la comunión sintió una paz profunda, como si alguien le hubiera tocado el hombro. El Padre Pío, todavía en el altar, la miró directamente y le dijo, «Tu padre se ha ido con su ángel». Ella rompió a llorar.
Posteriormente, un telegrama confirmó la hora exacta de la muerte del padre, coincidiendo con el momento en que el padre Pío había hablado. Episodios como este convencieron incluso a los más escépticos de que algo mucho más allá de la percepción humana estaba sucediendo a su alrededor. Él no buscó estas visiones. Llegaron sin previo aviso, como momentos de misericordia divina concedidos a un hombre cuya misión era recordar a los demás que la muerte no es el final. En una de sus homilías, el padre Pío afirmó: en el momento de la muerte, no entramos en las tinieblas, sino en la verdad. Quien amó poco ve esta verdad como una llama. Quien amó mucho, la ve como luz. Para él, el purgatorio, el cielo y el momento de la muerte eran parte de un solo movimiento: el retorno del alma al amor para el que fue creada. Lo que más le asustaba no era la muerte misma, sino la indiferencia. El alma que muere sin amor muere dos veces, dijo, una en el cuerpo y otra en el espíritu. Por lo tanto, dedicó horas interminables a escuchar confesiones, guiar a las personas al arrepentimiento e instarlas a hacer las paces antes de que llegara el momento. Creía que morir en estado de gracia era el mayor éxito de la vida humana. A los frailes que temían la muerte, dijo: no tengáis miedo. Cuando vuestro ángel toque vuestra alma, veréis. No es dolor, es un despertar. Los que estuvieron a su lado en el lecho de muerte decían que su presencia traía una serenidad indescriptible, como si el aire mismo se transformara. Se sentía más ligero, más cálido, como si algo invisible estuviera preparando el ambiente para lo que estaba por venir. Oró en silencio, sosteniendo el crucifijo y, antes de que nadie notara algún cambio, susurró: ahora es libre. Para el padre Pío, ese momento, el vuelo del alma, fue el momento más sagrado de la existencia humana. Fue, según dijo, el último nacimiento, el que nos lleva a casa. El padre Pío nunca habló de la muerte como un fin. Para él, fue un comienzo, el verdadero nacimiento del alma en la realidad a la que siempre estuvo destinada. A uno de sus hijos espirituales le dijo: naciste llorando, mientras los demás sonreían. Vive para que cuando mueras, sonrías mientras los demás lloran. Lo que quiso decir fue simple: la forma en que vivimos determina la forma en que morimos. Creía que ese momento misterioso, en el que el alma abandona el cuerpo, no es el final de una historia, sino la apertura de un nuevo capítulo. Ese pasaje no fue un final aleatorio. Reflejaba toda la vida espiritual que la había precedido. El último acto del alma, decía, es el eco de su primer amor. Explicó que, para un alma en estado de gracia, la muerte es serena. El ángel de la guarda permanece cerca, y a menudo, la Santísima Virgen aparece para consolar al moribundo. Pero para el alma que se resiste a la gracia, ese momento está lleno de confusión, miedo y oscuridad. No porque Dios la abandone, sino porque ella todavía no puede soportar su luz. El padre Pío decía: no es Dios quien se esconde, es el alma la que se extravía. Uno de los relatos más vívidos de sus visiones de muerte ocurrió una noche de la década de 1950. Un fraile que compartía el mismo pasillo escuchó al padre Pío hablar suavemente en su celda, como si estuviera hablando con alguien invisible. Cuando entró discretamente, vio al santo con los ojos levantados y las lágrimas corriendo por su rostro. Después de un largo silencio, el padre Pío susurró: otra alma entró en la eternidad. Cuando el fraile le preguntó qué había visto, respondió que el moribundo estaba rodeado de ángeles, pero detrás de ellos había sombras que intentaban alcanzarlo. Los ángeles cantaron y las sombras huyeron. Describió el alma como una chispa que se eleva hacia un inmenso amanecer. Para él, este era el combate constante de cada momento final. La última batalla entre la desesperación y la esperanza, entre el susurro del enemigo y la mano del ángel. Enseñó que todo ser humano experimenta un momento de absoluta claridad justo antes de morir, cuando se revela todo el significado de la vida. En ese momento, el alma comprende el peso de sus elecciones. Algunos se alegran, otros tiemblan, pero todos ven la verdad. Una vez le dijo a un penitente: cuando el alma abandona el cuerpo, ve todo el cielo abierto ante él. Sabes, en un solo instante, si estás listo o no, pero incluso en esa luz, la misericordia de Dios todavía espera. Este fue el corazón del mensaje del Padre Pío: hasta el último aliento puede ser redimido por la gracia. Instó a la gente a nunca desesperarse por aquellos que han muerto repentinamente o sin los sacramentos. No sabemos, dijo, qué sucede entre el último latido del corazón y el primer latido de la eternidad.
Había visto demasiados milagros de último momento como para dudar del alcance de la misericordia divina. Un episodio en particular le dejó una profunda impresión. Un hombre llegó a la confesión frío, distante, sin fe. El padre Pío lo escuchó pacientemente. Le ofreció la absolución y lo instó a reconciliarse con Dios antes de que fuera demasiado tarde. El hombre se fue sin cambiarse. Poco después llegó la noticia de que había fallecido en un accidente. El padre Pío inclinó la cabeza y dijo, se arrepintió en el aire. Cuando alguien le preguntó cómo lo sabía, respondió, porque vi la luz que lo llevaba. Había aceptado la misericordia antes de caer al suelo. Aquella historia se convirtió en una de las más repetidas entre sus seguidores, prueba de que la gracia de Dios puede llegar a un alma incluso en su último latido. El padre Pío lo usó para recordar que ninguna oración, ninguna confesión, ningún acto de amor es en vano. Todo prepara el alma para ese encuentro final. Describió la partida del alma como un movimiento, no una explosión, como la marea que se aleja de la orilla. A veces amable, a veces tormentosa, pero siempre atraída por algo más grande que ella misma. En una de sus meditaciones, escribió, el alma abandona el cuerpo como un suspiro. Mira por última vez lo que amó y luego se vuelve hacia aquel que lo amó primero. Para quienes estuvieron a su lado durante las muertes que presenció, esta descripción coincidía con lo que sintieron, un cambio sutil en el aire, una sensación de liberación. Una enfermera que sirvió en la enfermería del monasterio dijo que cuando el padre Pío oraba por los moribundos, el momento de la muerte parecía casi luminoso. Era como si la paz tuviera una temperatura, dijo. Podías sentirlo. El padre Pío creía que en el momento en que el alma abandona el cuerpo, el tiempo pierde su significado. No se pasa a una distancia infinita, sino a una presencia que lo contiene todo, todo amor, toda verdad, toda memoria. Lo llamó la mirada de Dios. Lo explicó así, en esa mirada el alma lo comprende todo. Vea lo que se desperdició, lo que fue sagrado, lo que fue perdonado. Vea cuánto fue amada y cuán poco amó a cambio. Para algunos, esa mirada es el paraíso. Para otros, es el purgatorio. Dijo que el purgatorio no es la ira de Dios, sino su ternura, un lugar donde el alma aprende a amar completamente antes de entrar en su gozo. Por ello, pasó toda su vida ofreciendo misas por los muertos. Cuando el alma abandona el cuerpo, dijo, su mayor necesidad es la oración. Ella no puede ayudarse a sí misma, pero nosotros podemos ayudarla. Esta creencia moldeó todo en él, sus largas horas en el confesionario, sus noches de insomnio intercediendo, sus manos ensangrentadas levantadas ante el altar. Una vez le dije al padre Alessio, cuando celebro misa, veo más almas en el aire que personas en la iglesia. Se refería a las almas de los difuntos que se reunían alrededor del altar, atraídas por el poder de la Eucaristía, el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Toda la espiritualidad del padre Pío giraba en torno a este misterio, la muerte no separa, une. Vivos y muertos forman una única comunión de amor, una única familia que se prolonga hasta la eternidad. Cuando rezas por los muertos, dijo, ellos rezan por ti. Cuando los recuerdas, ellos te recuerdan a ti. El amor no termina en la tumba. Quienes lo visitaron en los últimos años de su vida notaron que su miedo a la muerte había desaparecido por completo. Hablaba de ella con paz, incluso con alegría. Cuando muera, dijo, haré más por vosotros en el cielo de lo que podría hacer en la tierra. Y a un amigo que temía morir solo, le aseguró, no estarás solo. El ángel que llevó tus oraciones te llevará también. El 23 de septiembre de 1968, esa promesa se convirtió en realidad. En las primeras horas de la mañana, la respiración del padre Pío se hizo más débil. En sus manos, aún marcadas por los estigmas, sostenía un pequeño crucifijo. Susurró los nombres de Jesús y María y luego, según testigos, su rostro se transformó. Las líneas de dolor se suavizaron hasta convertirse en serenidad. Apareció una leve sonrisa y sus últimas palabras fueron, Jesús. María. Los que estaban cerca dijeron que la atmósfera estaba llena de una paz tan fuerte que parecía tangible. Y en ese silencio, uno de los frailes murmuró, se ha ido con su ángel. Para el pueblo de San Giovanni Rotondo, ese momento se convirtió en un símbolo de esperanza, un signo visible de que la muerte en Cristo no es una derrota, sino un regreso a casa. Para quienes lo siguieron, su vida sigue siendo un recordatorio de que el viaje del alma no termina cuando el cuerpo falla.
El Padre Pío vio el instante en que un alma abandona el cuerpo, pero lo que realmente presenció no fue la muerte. Fue el amor cumpliendo su promesa. Demostró que cada alma, por muy quebrantada o agobiada que esté, sigue siendo perseguida por la misericordia hasta su último aliento.